Buen día. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Santa Ana que me haya invitado para dar esta charla dentro del curso de los novísimos. Nosotros vamos a tratar el tema de la muerte y del juicio particular. Vamos a tratar este tema de la muerte y del juicio particular empezando a hablar a partir del hecho de que, bueno, no es lo mismo hablar de cualquier sufrimiento y de la muerte. ¿Y por qué quiero aclarar esto al comenzar? Porque nosotros podemos hablar muchas veces del sufrimiento, podemos decir muchas cosas respecto de él, y a veces cosas que se tratan, podríamos decir, dentro del plano objetivo de la realidad, pero sin embargo, siempre tenemos experiencia del sufrimiento. De manera tal que teniendo esa experiencia del sufrimiento, podemos incluso sentir empatía por el sufrimiento de los demás, podemos incluso poder objetivarlo de una manera distinta porque lo hemos pasado en algún grado, de alguna manera, en alguna medida, con dolores que son más físicos, más interiores, con dolores que son más superficiales, que son más profundos, pero sin embargo esa experiencia está. En el caso de la muerte, siempre la tratamos como ajena. La muerte nos es ajena, a diferencia de ciertos dolores o de muchos dolores. La muerte nos es ajena. Ver morir no es lo mismo que morir, y por lo tanto no conocemos la muerte. Somos de alguna manera espectadores delante de ella. Sin embargo, aunque no la conocemos, aunque no hemos tenido experiencia de ella, sabemos que la tenemos que atravesar. Se trata de una de estas realidades últimas, una de estas realidades que son ineludibles en nuestra vida y que por lo tanto vale la pena profundizar. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido como para tratar de ver cuáles son algunas cosas que se han dicho respecto de la muerte, y a renglón seguido trataremos de hablar de lo que la Sagrada Escritura nos dice de la muerte, de lo que el Magisterio nos ha dicho de la muerte, en última instancia del sentido cristiano de la muerte, para después culminar con el juicio particular. Muy bien, en primer lugar, lo que nosotros tendríamos que destacar, comenzando a hablar de la muerte, es el hecho de que ha sido algo que aparece en la literatura siempre y que ya lo tenemos desde los antiguos griegos. En particular, hay un pasaje de la Odisea que es relativamente importante con esto que a nosotros nos atañe. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Odiseo, Ulises, desciende a la región de los muertos. Y descendiendo a la región de los muertos, tiene una serie de diálogos con algunos de los que están habitando allí, y que nos dan una idea, podríamos decir, de lo que pensaba Homero respecto de la muerte, de lo que era el pensamiento quizás griego de la época respecto de esta situación. ¿Qué es lo que nos expresa fundamentalmente este canto undécimo de la Odisea? Bueno, es el momento en el cual baja Ulises a buscar el consejo del famoso vidente Tiresias, vidente que es ciego, Tiresias, ese que podía justamente, famoso por sus oráculos. Por lo tanto, nosotros en ese viaje que hace Ulises a la región de los muertos se encuentra con varios difuntos, algunos de ellos nos dicen cosas relativamente importantes. Alrededor del número 50 del canto 11, nosotros encontramos lo que paso a leer. Presentóseme el alma primero de el Pénor, mi amigo, todavía sin cubrir por la tierra de vías anchurosas, pues habíamos dejado su cuerpo en las salas de Circe, insepulto y sin duelos, el nuevo quehacer nos surgía. Brotó el llanto en mis ojos al verle, apiadándose mi alma, y dejándome oír en aladas palabras, le dije: ¿Cómo fue tu venida, oh el Pénor, al lóbrego ocaso? ¿Has corrido tú a pie más que yo con mi negro navío? Tal hablé, y él rompiendo a gemir contestó de este modo: Oh Laertíada, retoño de Zeus, Ulises mañero, me perdieron mi suerte fatal y el exceso de vino. Acostado en los altos de Circe, no puse cuidado en bajar nuevamente buscando la gran escalera. De cabeza caí del terrado, doblóseme el cuello, me rompí la cerviz y mi alma bajó a las mansiones tenebrosas del Hades.
Te imploro por todos los tuyos que quedaron allá, por la esposa y el padre que un tiempo de tu infancia cuidó, por Telémaco, el hijo a quien solo has dejado en tu hogar. Yo bien sé que tu sólida nave desde aquí pondrá rumbo otra vez al islote de Ea. Al llegar, oh mi rey, haz memoria de mí, te lo ruego, no me dejes allí en soledad, sin sepulcro y sin llanto, no te vaya mi mal a traer el rencor de los dioses. Incinera mi cuerpo vestido de todas mis armas y levanta una tumba a la orilla del mar espumante, que de mí desgraciado refiera a las gentes futuras. Presta oído a mi súplica y alza en el túmulo el remo, con que vivo remé compañero de todos los tuyos. Se encuentra, fin de la cita, digamos, se encuentra entonces Ulises con uno de los que ha sido sus compañeros, ha muerto recientemente y todavía no ha recibido sepultura. ¿Y qué es lo que le dice, además de contarle cómo murió, qué es lo que le reclama este compañero? ¿Qué es lo que le pide a Ulises? Le pide eso, la sepultura, le pide los ritos funerarios, les pide el túmulo, alcen el túmulo el remo con que vivo, remé compañero de todos los tuyos. Le pide que se hagan esos ritos funerarios que parecen importantes entonces y que nos traen este texto como una de las cosas fundamentales que tenemos que tener cuidado respecto de la muerte. Más adelante, avanzando un poco, nos encontramos con que Ulises se encuentra con su madre que ha muerto. En el diálogo con su madre, así como se destacan en el caso del primer encuentro algunas la importancia de los ritos funerarios, justamente de la sepultura en particular, en el caso del encuentro con la madre vamos a encontrar otras cuestiones que resultan de suma importancia. Madre mía, dice Ulises, ¿por qué no esperar cuando quiero alcanzarte y que aún dentro del Hades echando uno al otro los brazos nos hacíamos los dos del placer de los rudos sollozos? ¿O una imagen es esto nomás que Perséfona augusta por delante lanzó para hacerme llorar con más duelo? Dije sí y al momento repuso la reina mi madre. Hijo mío, ay de mí desgraciado entre todos los hombres. No te engaña de cierto Perséfona, prole de Zeus, porque es esa por sí condición de los muertos. No tienen los tendones cogidos ya allí su esqueleto y sus carnes, ya que todo deshecho quedó por la fuerza ardorosa e implacable del fuego al perderse el aliento en los miembros. Solo el alma, escapando a manera de sueño, revuela por un lado y por otro, mas vuelve a la luz sin demora, que esto todo le puedas contar a tu esposa algún día. Fin de la cita. Nos encontramos entonces que acá, en este diálogo, ¿qué es lo que quiere hacer Ulises? Quiere abrazar a la madre, un sentimiento muy natural, un sentimiento tan natural que sin embargo se siente extremadamente mal al no poder hacerlo. ¿Y qué es lo que le dice la madre? La madre dice que lo que está sucediendo en ese momento no es ninguna especie de engaño, sino que solo el alma, escapando a manera de sueño, revuela por un lado y por otro en el caso de la muerte. Es decir, nos está señalando ya de entrada que la muerte consiste en el alma separándose del cuerpo. El alma que se separa del cuerpo y que por lo tanto abandona los tendones, abandona los esqueletos, abandona las carnes, y esa es la condición de los muertos. Entonces, por un lado, nosotros ya hemos subrayado la cuestión de la importancia de los ritos funerarios. Por otro lado, nos encontramos con la afirmación de que la muerte es la separación esta del alma y del cuerpo, y que el alma queda sola en la región de los muertos sin el cuerpo. Tenemos un tercer encuentro que a nuestro interés concierne, y es el que tiene Ulises con Aquiles. Acercábanse en esto las almas de Aquiles Pelida, de Patroclo, de Antíloco el héroe sin mengua, y con ellas la de Áyax, en cuerpo y belleza el mejor entre todos, los argivos después del Pelida intachable. Y al punto, conociéndome el alma del rápido Eácida, llena de dolor, vino a hablarme en aladas palabras. Oh Ulises, rico en trazas, Laertíada, retoño de Zeus, ¿qué proeza ya mayor, temerario, podrás concebir en tu mente? ¿Cómo osaste bajar hasta el Hades, mansión de los muertos, donde en sombras están los humanos privados de fuerza? Tal Aquiles habló y a mi vez contestándole dije,
Oh, el mejor de los hombres argivos, Aquiles Pelida. Vine a hablar con Tiresias por ver si me daba algún medio de llegar de regreso a mis casas en Ítaca abrupta, que a las costas de Acaya no más me acerqué ni he pisado nuestra tierra de nuevo y mis duelos no acaban. Tú, Aquiles, fuiste en cambio feliz entre todos y lo eres ahora. Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses, y aquí tienes también el imperio en los muertos. Por ello no te debe, oh Aquiles, doler la existencia perdida. Hasta este momento, digamos, perdón que corto el relato, pero lo cierto se encuentran Ulises y Aquiles, y Ulises hace el elogio de Aquiles en la tierra, que debe continuarse en la región de los muertos. Viene la respuesta ahora de Aquiles. Tal hablé, sin hacerse esperar, replicando me dijo: no pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Fin de la cita. Nos encontramos con que Aquiles no está feliz, por decir así, de reinar entre los muertos, sino que dice que preferiría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal, es decir, de cualquier labrador pobre, que estar en la región de los muertos, así como la llaman, el Hades. Estar en la región de los muertos entonces no es preferible a estar en la vida. Y esta situación es la que nos refiere entonces la historia de Ulises bajando al lugar de los muertos. Habría muchas otras cosas para tratar, pero lo cierto es que nos quedamos con estos 3 puntos fundamentales. Por un lado, la importancia de los ritos funerarios. Por otro lado, nos encontramos con el hecho de que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y en tercer lugar, que es preferible entonces estar en los vivos, ser un pobre entre los vivos, que ser un rico entre los muertos. Eso es más o menos lo que nos va diciendo, lo que nos ha dicho la Odisea en su canto número 11. Nosotros podríamos continuar con estas visiones paganas, y de hecho conviene hacerlos, porque para contrastar con eso, en unos siglos después, obviamente, Platón, al escribir el diálogo Fedón, nos trae hacia esta gran discusión que tienen Sócrates y sus compañeros, un diálogo extenso en el cual ¿de qué tratan? Tratan fundamentalmente de la inmortalidad del alma. ¿Y por qué tratan de este tema de la inmortalidad del alma? Por el hecho de que Sócrates está por beber la cicuta y por lo tanto por cumplir las leyes de la ciudad que le han impuesto la muerte, y entonces de alguna manera tiene que dar consuelo a aquellos que son sus compañeros y amigos. Y resulta ser que en ese dar consuelo a sus compañeros y amigos nos da una visión de la vida, una visión de la filosofía, una visión de la inmortalidad del alma, del conocimiento. Es una de las obras más extraordinarias que tiene Platón. Pero hacia el final del mismo diálogo, resulta evidente que las explicaciones que ha dado Sócrates no terminan de convencer a sus interlocutores. De esta manera, no terminando de convencer a sus interlocutores, ¿a qué apela Sócrates? Apela al mito. Y apela al mito y nos empieza a contar qué es lo que sucede con las almas una vez separadas de los cuerpos. Como se ve, la idea es una que retoma de esta tradición que ya venía griega. Morir es el alma separarse del cuerpo, el alma estar separada del cuerpo. Y entonces, para ser breve, trataremos, siendo así la naturaleza de estos lugares, ha hecho una descripción geográfica, podríamos decir, una descripción geográfica del más allá, por decirlo de alguna manera. Siendo así la naturaleza de esos lugares, una vez que los difuntos llegan a la región a donde a cada uno le conduce su daimon, comienzan por ser juzgados los que han vivido bien y piadosamente y los que no. Y quienes parece que han vivido moderadamente, enviados hacia el Aqueronte, suben a las embarcaciones que hay para ellos y sobre éstas llegan a la laguna.
y allá habitan purificándose y pagando las penas de sus delitos si es que han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores por sus buenas acciones cada uno según su mérito. En cambio, los que se estima que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes, ya sea porque cometieron numerosos y enormes sacrilegios o asesinatos injustos e ilegales en abundancia, y cualquier tipo de crímenes por el estilo, a esos el destino que les corresponde los arroja al Tártaro, de donde nunca saldrán. Y los que parece que han cometido pecados grandes pero curables, como por ejemplo atropellar brutalmente en actos de ira a su padre o su madre, y luego han vivido con remordimiento el resto de su vida, o que se han hecho homicidas en algún otro proceso semejante, estos es necesario que sean arrojados al Tártaro, pero tras haber caído en él y haber pasado ya un año entero, los expulsa el oleaje a los criminales por el cosito, y a los que maltrataron al padre o a la madre por el piriflegetonte. Cuando llegan arrastrados por los ríos a la laguna Aquerusíade, entonces gritan y llaman, los unos a quienes mataron, los otros a quienes ofendieron, y en sus clamores les suplican y les ruegan que les permitan salir a la laguna y que los acepten allí. Y si los persuaden, salen y cesan sus males, y si no, son arrastrados otra vez hacia el Tártaro, y desde allí de nuevo por los ríos, y sus padecimientos no cesan hasta que logran convencer a quienes dañaron injustamente, pues esa es la sentencia que les ha sido impuesta por sus jueces. En cambio, los que se estima que se distinguieron por su sano vivir, estos son los que, liberándose de esas regiones del interior de la tierra y apartándose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. De entre ellos, los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, viven completamente sin cuerpos para todo el porvenir y van a parar a moradas aún más bellas que esas, que no es fácil describirlas, ni tampoco tenemos tiempo suficiente para ello en este momento. Bien, continúa el relato, fin de la cita, digamos, pero ¿qué es lo que nos queda en evidencia en esto que acabamos de escuchar? En primer lugar, el hecho de que las almas, o sea, el destino de las almas depende del comportamiento aquí en la tierra. Y de acuerdo a este comportamiento tenemos tres posibilidades. Inmediatamente uno muere y el alma se separa del cuerpo, el alma es conducida al lugar que le corresponde. Puede ser el lugar, podríamos decir, de los justos, el lugar de los pecadores incurables, donde habrá tormentos, el Tártaro, o puede ser que eventualmente uno tenga un tiempo ahí, pero que después se gane el favor de aquellos que están en la región de los justos, y que esos justos perdonen las culpas que uno ha cometido contra ellos y por lo tanto puedan ingresar allí. Entre estos justos encontramos que de alguna manera sobresalen, y esto a mi entender tiene que ser un agregado socrático platónico, por decir así, a este mito, sobresalen los que se han ejercitado en la filosofía. De hecho, el ejercicio de la filosofía como un ejercicio de salvación, por decir así, es algo que está en todo el diálogo del Fedón. Y este hecho no pone al filósofo en donde directamente se ha ejercitado, se ha purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, y por lo tanto va a vivir sin cuerpos por todo el porvenir y a moradas más bellas que las más bellas que uno pudiera imaginar. Esas son las que le son destinadas. La visión es un tanto diferente a aquella que encontrábamos en la Odisea. ¿Por qué es un tanto diferente a aquello que encontrábamos en la Odisea? En primer lugar, lo que tenemos de acuerdo es que morir es la separación del alma del cuerpo, pero no en todos los casos el hecho de morir implica que uno va a estar peor que en esta tierra. De hecho, se ve que sí, va a estar uno peor que en esta tierra si se ha comportado mal en esta tierra. Pero si uno se ha comportado bien, ha llevado una vida virtuosa y se ha ejercitado en la filosofía, como dice acá Platón, entonces va a ir a regiones que son extremadamente bellas, y ahí va a poder descansar ya sin cuerpo, va a poder descansar plenamente. Es verdad que el cuerpo de nosotros nos trae grandes penas cada tanto, y
a veces ni siquiera nos permite que nos podamos ejercitar rectamente en las cosas que quisiéramos y deseáramos. Bueno, estas son las limitaciones que tiene justamente la materia. Ahora, el alma que se ha purificado en esta tierra por medio de la filosofía será la que entrará a esas regiones bellas. No se habla en este caso de los rituales funerarios, pero sin embargo no se puede dejar de pensar que estén allí concebidos por lo que son los amigos de Sócrates. Bien, ahora, ¿qué es lo que decimos sobre esto? Lo que podemos agregar acá es que este texto no es extraño que con el tiempo, digamos, leído por un cristiano, se puede afirmar que la verdadera filosofía, esa que, esa que nos purifica verdaderamente y que nos lleva al reino de los cielos, justamente, va a ser el ejercicio de la fe, justamente la fe que llega a su culmen en la caridad. Por lo tanto, no es extraño pensar que la verdadera filosofía sea esa sabiduría de la fe, no una sabiduría puramente teórica, sino teórica y práctica, porque guía justamente toda nuestra existencia, toda nuestra vida, la vida intelectual, la vida volitiva, la vida entera humana. Bien, nos encontramos entonces nosotros acá con estas miradas respecto de la muerte, con estas miradas en las cuales nosotros podemos decir que hay una cierta coincidencia y una divergencia. La coincidencia está en el hecho de la separación del alma del cuerpo, la divergencia en que el vivir entre los muertos sea lo peor. En cambio, para Platón no es tan claro que vivir entre los muertos, que la morada de los muertos y los muertos se han comportado con justicia en esta vida, sea justamente lo peor. Para aludir brevemente a la cuestión de la sepultura y de los ritos funerarios, nosotros podríamos citar, simplemente para agregar algo más sobre los griegos, que me parece que es sumamente importante, un pasaje de Antígona, justamente Antígona de Sófocles. Todo el drama de Antígona justamente gira sobre eso, ¿no? Antígona que quiere dar sepultura a su hermano, cuya sepultura ha sido prohibida por el gobernador, por el tirano, por Creonte, y entonces Antígona, conociendo estas cosas, le dice al mismo Creonte: no fue Zeus el que los ha mandado publicar, es decir, ese decreto en el cual no se puede sepultar a su hermano, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Le recuerdo entonces ahí a Creonte que la sepultura a los muertos, dar sepultura a los muertos, es una ley divina, que no puede haber leyes de hombres que puedan impedir eso, porque eso justamente es algo que no han inventado los hombres, sino que viene de los dioses. La mirada entonces en el paganismo sobre la muerte tiene estos, en el paganismo griego, ¿no? Tiene por ahí estos, o por lo menos lo que nosotros hemos citado para ser más exactos, estas características. Ahora, si nosotros quisiéramos ver un poco cómo es la visión sobre la muerte y el sufrimiento, pero fundamentalmente sobre la muerte hoy, en una sociedad que en cierta medida ha negado el cristianismo, nos encontramos con que, bueno, la muerte en primer lugar es escondida. Nosotros, algunos dicen que por ahí es escondida porque hemos logrado dominar muchas enfermedades. No es cosa nueva lo de dominar enfermedades. Si quisiéramos leer el Estásimo segundo de Antígona, justamente, también entre el elogio inmenso que hace del hombre, dice que de enfermedades que lo quejaban en el pasado se ha liberado. El hombre se ha liberado toda la vida de las enfermedades, pero a veces ha convivido más o menos con la muerte, ha sido más o menos consciente de que la muerte es parte, podríamos decir, de su existencia. Hoy nosotros podríamos decir que la muerte es negada, la muerte no se quiere ver, la muerte se esconde de muchas maneras y el sufrimiento también. Y bueno, eso lo que nos lleva a pensar es que lo que puede estar viviéndose más que nada es una especie de
de hedonismo. ¿Y por qué puede ser eso? Sí, sin duda por una pérdida del sentido cristiano de la muerte, no cabe duda, y, pero además por esta cuestión de estar totalmente vueltos hacia las cosas materiales. Autores de una cierta relevancia, que no tienen justamente esa idea de una vuelta completa sobre las cosas materiales, pero sin embargo han rechazado lo que nosotros vamos a llamar la visión cristiana de la muerte, o la visión cristiana en general del mundo, la visión que nos da justamente la fe. Nosotros podríamos pensar un poco lo que significa para un positivista la muerte. Para un positivista la muerte lo que significa simplemente es que se detuvo una máquina, es algo que tiene que pasar, es algo que es necesario y punto. No hay mucho que decir, la máquina se tenía que detener y se detuvo. Una visión de este modo de la muerte, podemos darnos cuenta cómo echa por tierra no solamente lo que es la esperanza cristiana, sino que echa por tierra además todo lo que han pensado, todo lo que han pensado, todo lo que han creído, todo lo que han vivido y todo lo que nos han transmitido, incluso los antiguos griegos que acabamos de leer. Pero decía que hay autores que han rechazado la visión cristiana de la muerte. En particular, me interesa un fragmento de La peste de Albert Camus. Ustedes saben bien que este autor, que es un existencialista francés, aunque nacido en Argelia, escribe este libro que se ha puesto de moda en este tiempo de coronavirus. Hay mucha gente que lo lee ahora. Bueno, pero de todas maneras no es por eso que lo estamos citando, que bueno, por ahí viene bien alguien que lo haya leído. En todo el pasaje, la ciudad de Orán queda en cuarentena. Justamente, ¿por qué razón queda en cuarentena esta ciudad? Porque se desata la peste. Hay un principio de peste, las autoridades tienen que cerrar la ciudad. Y en esto hay algunos personajes que se destacan por su auxilio a los demás, por la organización de las cosas. Cosa interesante, para este autor, nunca faltaron hombres que se prestaran al servicio funerario, o sea que también tienen una, podríamos decir, cierta estima de alguna manera por el servicio funerario. Pero cosas que aparecen también a la vista es la contraparte, podríamos decir, de uno de los personajes, que es un sacerdote, el padre Panelú, mientras que el personaje principal, el doctor Rie, de alguna manera tiene en un momento una discusión. Si bien son capaces en un momento de trabajar codo a codo contra la peste, se encuentran en un punto muy distinto respecto de lo que de la visión general del mundo. Delante de la muerte de un niño, sucede que la descripción es fuerte. El doctor se tiene que ir. Y entonces, después de eso, sale el sacerdote que le da la bendición al niño y entonces el sacerdote lo intercepta al doctor y le dice: vamos, doctor, le dijo. Pero con el mismo movimiento arrebatado, Rie se volvió y lo rechazó con violencia. Ah, este por lo menos era inocente, bien lo sabe usted. Efectivamente, acá lo que nos quiere decir el autor es lo siguiente: la muerte de este chico, la muerte horrible por otra parte de este chico, es difícil comprenderla como un castigo por el pecado, cuando este era un niño que seguramente no tenía pecado. Evidentemente nosotros eso lo vamos a tener que hablar un poquitito después. Y entonces el doctor le echa en cara esto, ¿no? Que haya muerto uno que por lo visto era inocente. Después, franqueando la puerta de la sala antes que Panelú, cruzó el patio de la escuela hasta el fondo, se sentó en un banco entre los árboles pequeños y polvorientos y se enjugó el sudor que le corría hasta los ojos. Sentía ganas de gritar para desatar el nudo violento que le estrujaba el corazón. El calor caía lentamente entre las ramas de los ficus. El cielo azul de la mañana iba cubriéndose rápidamente por una envoltura blanquecina que hacía el aire más sofocante. Rie se abandonó en el banco. Miraba las ramas y el cielo hasta ir recobrando lentamente su respiración y hasta asimilar un poco el cansancio.
¿Por qué hablarme con esa cólera?, dijo una voz detrás de él. Para mí también era insoportable ese espectáculo. Rie se volvió hacia Panelú. Es verdad, dijo, perdóneme. El cansancio es una especie de locura, y hay horas en esta ciudad en las que no siento más que rebeldía. Lo comprendo, murmuró Panelú. Esto subleva porque sobrepasa nuestra medida, pero es posible que debamos amar lo que no podemos comprender. Rie se enderezó de pronto, miró a Panelú con toda la fuerza y la pasión de que era capaz y movió la cabeza. No, padre, dijo, yo tengo otra idea del amor y estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar esta creación donde los niños son torturados. Por la cara de Panelú pasó una sombra de turbación. Ah, doctor, dijo con tristeza, acabo de comprender eso que se llama la gracia. El pasaje, el hermoso pasaje que acabamos de leer, sin embargo, nos muestra eso, justamente la visión atea, este doctor que no puede soportar la muerte de este inocente, la muerte de este niño, y que por lo tanto no puede concebir el hecho de que esto sea la creación, al menos de un Dios bueno, y que por lo tanto no puede existir un Dios en general. Porque son ateos estos autores, estos personajes son ateos en general. Bueno, sí, el autor mismo podríamos decir que es ateo, pero sin embargo resulta extraño que si uno sacara a Dios de toda su obra, prácticamente no queda nada de su obra. Y por lo tanto, y además sobre el final de su obra ha habido algunas cosas que indicarían al menos una apertura a algunos fundamentos sólidos, a diferencia de otros existencialistas que no tienen nada de eso. Pero de todas maneras, hasta acá todo lo que hemos planteado es lo que nos dicen algunos relatos literarios, podríamos decir, previos al cristianismo, posteriores al cristianismo en cierta medida, o precristianos y anticristianos, para decirlo mejor, respecto de la muerte. Y además hemos señalado lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es esta cuestión de la negación, el hecho de ocultar, el hecho de no hablar, el hecho de esconder la enfermedad y la muerte. Nosotros, antes de pasar a la visión cristiana de la muerte y de retomar o empezar a hablar de lo que nos dice la filosofía, sí, lo que tenemos que pensar es qué conclusiones podemos tener hasta acá, mientras que para los griegos se da el hecho de que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, y ahora voy a decir algo más sobre el asunto. Para el caso de un autor postcristiano o anticristiano, quizás hablar de alma no tiene ningún sentido, y hablar de trascendencia no tiene ningún sentido, mientras que para un pagano, podríamos decir, es importante la sepultura y los ritos funerarios. Pareciera ser que para un anticristiano también, pero no porque sea una ley divina, sino por un acto de consuelo y piedad humana, simplemente. Y por último, mientras que para un precristiano puede haber una divergencia, podríamos decir, respecto del destino de las almas, es decir, si van a un lugar bienaventurado, si es preferible estar vivo siempre. Para un anticristiano no tiene sentido hablar prácticamente de eso. Incluso para un positivista, menos que menos, porque el concepto de alma es una quimera y todas esas otras cosas no tienen ningún sentido. Bien, nosotros para terminar simplemente vamos a hablar un poquitito, antes de pasar a la Sagrada Escritura, el hecho de la separación del alma y del cuerpo. Es un hecho que efectivamente eso es la muerte. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Pero ¿qué es el alma? Y acá nosotros vamos a apelar a la autoridad de Aristóteles, o por lo menos al modo de comprender de Aristóteles del alma, porque resulta que si bien no tiene quizás el vuelo poético que tienen los mitos platónicos, sin embargo nos pueden dar un punto para pensar incluso algunos puntos, algunas cuestiones respecto de la resurrección de los muertos cuando toque hablar. El hecho de que el alma sea para Aristóteles no simplemente algo que habita en un cuerpo de alguna manera, como parece más para la literatura griega en general, y para la literatura moderna en cierta medida también, hay que pensar que para él el alma es la forma, la estructura de un cuerpo, y por lo tanto alma se llama en el fondo la estructura interna que hace que la materia
de la cual está hecho algo, sea lo que es. La materia y la forma son los dos coprincipios de todas las sustancias materiales, y una sustancia material llega a ser lo que es a través de la estructuración interna de la materia que hace la forma. Cuando nos referimos a forma, entonces nos referimos a la estructura interna de la materia que la hace ser lo que es. En el caso de los vivientes, esa forma se llama alma, y es el acto primero de un cuerpo organizado que en potencia tiene vida. Es decir, es ese acto primero, podríamos decir vital, que hace que esto esté vivo. Pero no solamente ese es un acto primero como el primer respiro, sino es ese acto primero de la materia. La materia pasa, que es pura potencialidad, pasa al acto a través de la forma, o mejor dicho, el acto de la materia es la misma forma, de manera tal que el viviente es ese cuerpo que está estructurado de manera tal por lo cual vive y llega a ser una unidad, una única sustancia. La muerte, por el contrario, es el caso en el cual, corrompiéndose las circunstancias materiales, llega a un punto, porque eso es lo que sucede con todos los vivientes. Los vivientes nacen, crecen, llegan a una madurez y después de la madurez decaen. Eso es normal en todos los vivientes. Eso es normal en todos los vivientes, y por lo tanto, cuando pasan esa madurez, ese esplendor, podríamos decir, donde la forma manifiesta toda su riqueza, estructurando la materia, las mismas condiciones materiales empiezan a lentamente corromperse. Y cuando se van corrompiendo, ya dejan de ser un sustento estable, podríamos decir, para que se mantenga la forma. Y por lo tanto, los cuerpos se corrompen. El corromperse de los cuerpos, eso es la muerte, porque corrompiéndose el cuerpo no hay cómo el alma se sostenga en ellos. Eso se puede dar por enfermedades, por lo que fuere. Llega un punto donde el cuerpo ya no puede soportar ese acto primero vital, que es aquello por lo cual llega a ser una unidad. La diferencia entre la vida y la muerte es la diferencia entre una sustancia y múltiples sustancias. Una vez que el viviente ha muerto, aunque sea igualito como era antes, ya no es lo que era antes. Ya tiende a la separación, a la disgregación, ha perdido el principio de unidad. Y eso es lo que sucede justamente en la muerte de cualquier viviente. En el caso del hombre en particular, Aristóteles no nos ha dejado mucho de cómo será su suerte, su bienaventuranza, podríamos decir, pero hay un pasaje en el libro de Ánima, en el libro tercero, el capítulo quinto, nos encontramos la cuestión de que puede haber algo eterno en el hombre. Y ese algo eterno en el hombre, Aristóteles lo llama intelecto agente. No vale la pena venir a ponerse a especular respecto de este tema en este momento. Pero lo cierto es que Aristóteles lo señala, que puede haber algo que sea inmortal en el hombre, y eso es ese intelecto agente. Pero ¿qué pasa con el alma después de la muerte? Eso no está nada claro. De hecho, las interpretaciones han sido tan variadas de este brevísimo pasaje, han sido tan variadas que ni siquiera no me atrevería yo, por otra parte lo poco que sé, a dar una interpretación precisa de cuál es su sentido verdadero. Pero lo cierto es que aparece eso, ¿no? No defendiendo este modo de ver la realidad, que resulta convincente, que resulta razonable. Por otra parte, nos encontramos con el límite que no nos dice nada respecto de lo que sucede después. Ahora, el hecho de que el alma es la forma del cuerpo, es algo que lo asume el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, es necesario tenerlo presente. Pero asumiéndolo el magisterio de la Iglesia, sin embargo, lo asume también teniendo en cuenta todos lo que son los datos bíblicos respecto de la muerte, respecto del alma, etc. Vamos a comenzar entonces con nuestra navegación por la Sagrada Escritura. ¿Cómo aparece la muerte en la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura, ya desde los primeros capítulos del Génesis, nos presenta una situación en la cual se habla de la muerte. ¿Cómo es la situación? Está en el Jardín del Edén, está Adán, está Eva allí, y tenemos toda la descripción del Edén en el capítulo segundo del Génesis, pero en el capítulo segundo, justamente versículos 16 y 17, nos aparece la prohibición. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal,
porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Nos encontramos con esta prohibición divina, entonces, y con esa advertencia de que comer de ese árbol implicará morir sin remedio. Nosotros sabemos bien cómo sigue la historia. Adán y Eva que comen de ese árbol. Y Adán y Eva, ¿qué es lo que sucede con ellos? Lo que sucede, tiene una serie de castigos, son expulsados del Edén, y se le dice, del Edén, perdón, y a Adán se le dicen, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esta frase que nosotros la recordamos siempre los miércoles de ceniza, que nos tiene que ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, el hecho de lo que es nuestra materialidad y lo que es esa consecuencia del pecado de Adán. La consecuencia del pecado de Adán es la muerte. No queda del todo dicho acá como una manera dogmática. Pero cuando lleguemos a San Pablo, nos vamos a encontrar que ahí sí, ya está dicho con una fuerza tal que resulta difícil de no observar semejante doctrina, siendo constitutiva de nuestra misma fe. Nos encontramos entonces con esto, con que Adán se le prohíbe, Adán y Eva se les prohíbe el hecho de comer de este árbol. Ellos comen, transgreden la ley divina y tienen ese castigo que ya les había sido dado, el morir. El morir, ¿qué significa el morir en este caso? Se lo dejamos a los exégetas si es una muerte violenta y no supone inmortalidad o si la supone, pero nosotros lo que sabemos es que, como nos dice, ya nos dicen los padres, nos podemos encontrar como parte del magisterio en el 16º Concilio de Cartago. Dice lo siguiente: plugo a todos los obispos congregados en el Santo Concilio de la Iglesia de Cartago, quien quiera que dijera que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, de suerte que tanto si pecaba como si no pecaba, tenía que morir en el cuerpo, es decir, que saldría del cuerpo no por castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza, sea anatema. Es decir, Adán había sido creado con este don de la inmortalidad. Perdió ese don y encima se le viene este hecho de recordarle continuamente que polvo es y al polvo ha de volver. Es decir, su muerte implica que su cuerpo volverá a la tierra de la cual salió. El pecado entonces introduce la muerte. Nosotros podemos seguir en nuestra lectura. Nos encontramos en el libro del Deuteronomio, cuando nos dice: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol, pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te va a dar en herencia. Más allá de que este texto del capítulo 21 nos haga pensar rápidamente lo que es la muerte de Cristo, ¿no? Que ha sido sepultado, no lo dejan colgado. Sin embargo, por otra parte, es un texto general que nos hace ver la importancia de la sepultura aún para los reos de delito capital. Los reos de delito capital deben ser sepultados. El hecho de la sepultura es una cosa que viene de Dios, y eso podemos decir que lo comparten tanto los paganos como los judíos de aquella época, como nosotros los cristianos en general. Lo mismo podemos encontrar en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, también en el capítulo 21, donde se nos dice que David fue a recoger los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, que los vecinos de Yabes de Galaad habían hurtado de la explanada de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboé. Subió desde allí los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl,
y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de esto, Dios quedó aplacado con la tierra. Es decir, también hay que dar la sepultura a los difuntos. Siguiendo adelante, nos encontramos que los salmos varias veces hablan de la muerte. En particular, el hecho de la muerte no aparece todavía, hasta donde nosotros hemos visto, nada ultraterreno. La visión que se hace más presente es más parecida en algún momento a lo que leíamos en la Odisea, es decir, el lugar de los muertos es un lugar donde no pasa nada, donde es preferible estar entre los vivos. En ese sentido, el Salmo 16:15 nos dice, además de que está hablando de Yahvé, que es la herencia, etc. Por eso se me alegra el corazón, sienten regocijos mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, porque no me abandonarás al Sheol, no dejarás a tu amigo ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Es decir, aparece acá la confianza en Dios, que no va a dejar al hombre muerto en el Sheol, a este hombre que confía en él, muerto en Sheol. Es uno de los salmos que también se usa para hablar de la resurrección de Cristo, justamente. Más claro en ese sentido es el Salmo 49-48, donde nos dice: el hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Así andan ellos, seguros de sí mismos, aprueban satisfechos su conducta. Como ovejas son llevados al Sheol. Los pastorea la muerte, van derechos a la tumba, su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión, pero Dios rescatará mi vida, me cobrará de las garras del Sheol. Entonces acá en este salmo ya aparece con claridad el hecho de la retribución diferente de Dios respecto de una vida ultraterrena, con los que se han comportado mal en esta vida y los que han confiado en Él, podríamos decir. Aquellos que han tenido toda su vida vuelta hacia Él, y aquellos, en cambio, que han sido opulentos, que se han, han idolatrado a las riquezas, en este caso, que es lo que nos dice el Salmo. Han idolatrado a las riquezas. Entonces el hombre opulento, que no tiene nada de sabiduría y que no confía en Dios, sino en sus propias riquezas, es llevado por la muerte, lo pastorea la muerte y son llevados al Sheol, lugar del que no van a salir. Pero sin embargo, dice acá, su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me cobrará de las garras del Sheol. No podemos decir acá que se trate de la posibilidad de ser llevado al cielo o cosas por el estilo, no lo sé. Pero lo cierto es que aparece esta esperanza, está clarísima y está dicha, que la confianza en Dios es algo totalmente distinto a la vanidad, a confiar en la vanidad justamente de las riquezas. Si nosotros confiamos en esa vanidad de las riquezas, entonces nuestro destino no puede ser igual a confiar plenamente en Dios. Dios nos tiene que liberar de que nuestra imagen se desvanezca, de que perdamos toda figura y de que nos hundamos en la mera región de los muertos. Siguiendo adelante con el Antiguo Testamento, nos encontramos en el libro de la sabiduría con afirmaciones que son extremadamente importantes para el tema que nos interesa. Hasta ahora nosotros hemos encontrado que la muerte entra por el pecado. La muerte entra por el pecado es algo que se va a refrendar con fuerza en lo que vamos a escuchar ahora. La muerte entra por el pecado. Sí, pero además, para ir sintetizando lo que estábamos diciendo, existe una región de los muertos, pero sin embargo la confianza en Dios, algo distinto tiene que deparar a aquellos que han confiado en Él respecto de los otros que se han comportado mal en esta vida. Bueno, en el libro de la sabiduría nosotros podemos encontrar ya desde el primer capítulo que se nos habla de la muerte. Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Y más adelante nos dice, ya en el capítulo 2, Dios creó al hombre para la inmortalidad.
y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Estamos acá, nos queda clarísimo la cuestión de del ingreso de la muerte en este mundo y para el hombre que había sido creado para la inmortalidad, tal como ya habíamos leído en el concilio XVI de de Cartago, este hecho de que ha sido creado para la inmortalidad, entra en el mundo por envidia del demonio, la muerte, por el hecho de que por la envidia del demonio, justamente como veíamos en el relato de Génesis, entra el pecado del hombre, el pecado de Adán y de Eva. Con esto creo yo que podemos dejar el recorrido que estamos haciendo por el Antiguo Testamento y justamente ir a los grandes escritos del Nuevo Testamento, donde se trata la cuestión del pecado y de la muerte. En primer lugar, cabe decir que el recorrido que estamos haciendo es totalmente, podríamos decir, incompleto, rápido, demasiado breve, pero que esperemos que sea de interés y que para algunos sirva para profundizar estos temas. Para empezar con el Nuevo Testamento tenemos que ver lo que nos dicen algunos textos fundamentales de San Pablo. El primero es el de la Carta de los Romanos. Carta de los Romanos, capítulo 5 y capítulo 6. En estos dos capítulos de la Carta de los Romanos encontramos afirmaciones de San Pablo que son extraordinariamente importantes respecto del tema que nos importa. En el capítulo 5, ya antes de estas afirmaciones que nos interesan más, nos encontramos con que San Pablo nos dice, nos demuestra la prueba de que Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ya aparece Jesús, obviamente, nosotros hemos salteado los evangelios, pero el hecho es la interpretación de la muerte de Cristo es que Él murió por nosotros, siendo todavía pecadores. Y entonces, ahora, después de esto, introduce San Pablo en el capítulo 5, versículo 12, la cuestión del pecado de origen y la resurrección de Cristo o la salvación de Cristo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley. Con todo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, con cuánta más razón se han desbordado sobre todos la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así pues, salteo unos versículos. Como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Bien, acá en esto que es el final del capítulo 5 prácticamente, encontramos afirmaciones potentes. La muerte, cómo es introducida en este mundo para el hombre. La muerte es introducida en este mundo por el pecado de Adán, que tiene un alcance universal. La muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. En Adán todos hemos pecado. Entonces, esta afirmación fuerte de San Pablo nos lleva a ver la trascendencia que tiene este pecado original que nosotros tenemos relatado en el Génesis y que, sin embargo, acá se termina de explotar, por decir así, todo su sentido y significado. En Adán todos hemos pecado. Explicación aparte merecería esa frase en sí misma, pero lo cierto es que la muerte entró ahí para todos los hombres. Es una explicación de alguna manera universal delante de la muerte. Es la explicación universal. Y, por lo tanto, así como el delito de Adán trajo para todos la condenación, la muerte, es decir, la muerte y caer en el reino de los muertos, podríamos decir, las dos cosas. Sin embargo, así como la desobediencia de Adán llegó hasta ahí, al no hacer caso a Dios, la obediencia de uno hará que todos seamos constituidos justos. Es evidente que dos cosas vamos a decir sobre este texto. En primer lugar, la desobediencia de Adán, el pecado original se nos transmite a todos
de una manera por la cual nosotros nacemos en el pecado original, con el pecado original, y de hecho para eso está el bautismo, para quitar el pecado original. Pero el modo en el cual la obediencia de Cristo se transmite a todos no es la misma en la cual se transmite a todos la desobediencia de Adán y las consecuencias de esa desobediencia. La primera, la muerte. Son dos órdenes distintos, no son dos órdenes, podríamos decir, idénticos o simétricos. San Pablo acá hace una comparación de uno con el otro, pero en uno es el orden de la carne, podríamos decir, y en el otro estamos en el orden del espíritu. Y por lo tanto, la nueva vida de Cristo, que se debe transmitir de una nueva manera, y a eso vamos con los sacramentos, necesita de estos signos justamente, de estos signos eficaces que son los sacramentos para poder transmitir la gracia. Es verdad que se podría dar de otra manera, pero lo cierto es esto, ¿no? No se transmiten de la misma manera, no viene con la naturaleza la redención de Cristo. Sí es verdad que Jesús al encarnarse se ha unido a toda la naturaleza de alguna manera, pero de todas maneras su salvación se transmite de una manera nueva, de un modo nuevo y especial, podríamos decir, a través de los sacramentos. No es entonces simétrico el orden en el cual se distribuye la desobediencia de Adán y sus consecuencias, el pecado, la muerte y la caída en el Sheol, y la obediencia de Cristo se distribuye de una manera distinta, la obediencia de Cristo que tiene que ver con la salvación, la gracia y la vida en el reino de los cielos. Son dos órdenes que se parecen, podríamos decir, porque hay uno que hace de cabeza, Adán por un lado, Cristo por otro lado, pero que se transmiten de distinta manera a todo el resto del género humano, podríamos decir, de los cuales ellos dos son cabeza. Lo cierto es que lo que aparece acá clarísimo es que la muerte es la muerte es la consecuencia del pecado. Así también nosotros lo podemos encontrar en Segundo Concilio de Orange. Ya estamos hablando del año 526, se nos dice en el Magisterio: si alguno afirma que Adán solo dañó su prevaricación, pero no también a su descendencia, o que solo pasó a todo el género humano por un solo hombre la muerte que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado, que es la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al apóstol que dice: por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto todos habían pecado. Introduce acá también el Magisterio la misma cuestión, citando directamente a San Pablo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, en Adán todos hemos pecado. En el capítulo sexto, ya de alguna manera pasamos de la muerte de Cristo, de la muerte de Cristo no hemos hablado todavía, porque estamos hablando de que la obediencia de Cristo es la que nos trajo la salvación. Ahora, esa obediencia de Cristo, ya lo tengo que decir porque lo introduje previamente sin quererlo, tiene que ver con esa vida completa del Señor hasta la muerte, porque evidentemente cuando dice en Getsemaní, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, estamos viendo la obediencia del Señor que lo lleva hasta la muerte, y es ahí cuando nosotros encontramos en la muerte justamente en la muerte de Cristo y su resurrección, la salvación. Habiéndome anticipado en lo que no me quería anticipar, nos encontramos en el capítulo sexto de la Carta a los Romanos, se vuelve un poquito más inteligible igual, que dice San Pablo: nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir entonces viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por lo tanto, nosotros nos encontramos acá, y esto ya no son palabras de San Pablo, sino que ya terminé la cita, nos encontramos con que San Pablo nos insta a recordar que por el bautismo nosotros hemos sido injertados en la muerte de Jesucristo, hemos sido injertados, podemos decirlo, en su obediencia. Y por lo tanto, el sentido de nuestra vida entera
es renacer de acuerdo a la resurrección de Cristo ya desde esta tierra, en obediencia al Padre. Tenemos que vivir una vida nueva, nos dice San Pablo. Nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir, y que la muerte carece ya de poder sobre Él. Su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. En consecuencia, también vosotros debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, de ese modo no acataréis sus deseos. Bien, entonces, la cuestión es que no vuelva a aparecer el pecado en nuestra existencia después de haber sido injertados por el bautismo en la muerte de Cristo. Siguiendo adelante, vamos a ver. Podemos continuar con algunas citas más de San Pablo. Bueno, en en primera epístola a los Corintios del capítulo 15, nos encontramos con el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así, dice el apóstol, como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Por el mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Otra vez la misma idea, pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Entonces llegará el fin cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Dejemos hasta aquí la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios. Vamos a pasar a la afirmación en la carta de los Hebreos, que resulta por demás importante en este momento para nosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 15, nos dice, vamos a arrancar del 14, por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él, es Jesús, se está refiriendo, las compartió para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Bien, acá nos encontramos con una afirmación fuerte, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo fue que fue reducido a la impotencia el demonio? Fue el demonio que había hecho pecar a Adán, el demonio que había tentado a Eva. El demonio fue reducido a la impotencia a través de su gran conquista. Su gran conquista fue que el hombre perdiera la inmortalidad. Primera conquista. Segunda conquista, que el hombre quedara hundido, por decir así, en el Sheol. Ahora, ¿cómo se vencen estas dos conquistas del demonio? Jesucristo vence estas dos conquistas del demonio, tomando todos los textos. Este último ya nos lo está diciendo. En primer lugar, tomando la muerte. Redució a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿Y por qué redujo a la impotencia mediante su muerte al que tenía dominio sobre la muerte? En primer lugar, acá podemos hablar bastante extensamente, pero lo que hay que pensar es esto: la muerte de Jesús, en el Señor nosotros lo que encontramos en primer lugar es la naturaleza humana tal como debería ser, ¿no? Totalmente ordenada al Padre Eterno, totalmente ordenada internamente. Ese orden que se perdió por consecuencia del pecado. Y en ese orden al Padre Eterno, el sacrificio completo del Señor, no voy a abundar sobre el tema porque para eso está la carta de los Hebreos y no es el tema que a mí me toca justamente, pero el sacrificio completo del Señor, que implica la entrega completa de su vida en obediencia al Padre, por amor obediente al Padre, de su vida entera, pero que llega al punto más alto en la entrega de la cruz, justamente en su muerte. Esa obediencia viene a corregir la desobediencia de Adán.
esa obediencia que corrige la desobediencia de Adán implica entonces asumir la muerte como consecuencia del pecado de Adán, para que después, resucitando entre los muertos, Adán mismo, es decir, todos nosotros, pudiéramos resucitar también con él a una vida nueva. Bien, entonces, mediante la muerte, el Señor reduce a la impotencia al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el demonio, y libera a nosotros que por temor de la muerte estábamos sometidos de por vida a la esclavitud. En última instancia vamos a quedar así, sometidos de por vida a la esclavitud. Este hecho de que nos haya liberado también hace que los santos, de alguna manera, puedan irse orientando hacia esta misma vida en Cristo. El hecho de que no se podía uno liberar de la muerte, lo podemos ver corroborado en la sesión sexta, en el decreto sobre la justificación en el Concilio de Trento. No lo voy a leer en este momento, pero quede dicho así, que ahí ya está definido también dogmáticamente. Bien, ahora nosotros podemos encontrar con los santos que nos que en estas frases que estábamos escuchando de la carta a los hebreos, el hecho de haber sido liberados de la muerte por la muerte del mismo Señor, hace que nos lleven a pensar en toda nuestra vida de una manera distinta, porque no es que estamos condenados al Sheol, sino que el Señor nos ha librado, tal como decía el Salmo 15, tal como decía el Salmo 49. Esa esperanza de los salmos se hace presente, se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo porque es Él que por su obediencia, asumiendo todo lo que es humano, lo redime. Por su obediencia hasta la muerte, vence a la misma muerte, vence al demonio, lo reduce a la impotencia. Ahora bien, el misterio pascual entonces del Señor, en el cual precisamente Cristo salva al hombre del pecado y de la muerte eterna, transforma a la muerte corporal en un paso a la vida verdadera, a la comunión beatificante y eterna con Dios. El pecado y la muerte son vencidos por Cristo muerto y resucitado, y tanto más participará el hombre de semejante victoria, cuanto más participe de la muerte y resurrección del Señor. Eso es un poco el sentido, según un libro espiritual que estamos siguiendo también, de la muerte, es decir, el nuevo sentido de la muerte para el cristiano. Ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algunas afirmaciones que nos llevan en ese sentido. Si vemos en la carta a los Filipenses, San Pablo dice lo siguiente, ya en el primer capítulo: pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Fíjense qué diferencia entre la visión de la Odisea, podríamos decir ya de entrada, donde los muertos tienen este lugar, donde es mejor estar entre los vivos y ser el más pobre de los vivos antes que ser el rey entre los muertos, e incluso podríamos decir con el Antiguo Testamento en cierta medida, con esta idea de Sheol, del lugar de los muertos en general, que aparece como una consecuencia en el fondo del mismo pecado original. Dice acá: para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. El drama del apóstol, podríamos decir, es ese deseo de estar con el Señor. Un deseo que nosotros vamos a ver repetido después en la historia de la Iglesia con los testimonios de distintos santos, pero por otro lado sabe que es útil a sus hermanos en esta tierra, y por eso queda ahí como tironeado de los dos lados. Pero ya nos cambia totalmente lo que es la perspectiva de la muerte en este momento. Deseo partir y estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Lo mismo, podríamos decir, vuelve a aparecer en la misma carta, en el capítulo 3. Pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte, y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, es decir,
San Pablo otra vez quiere que su muerte quede unida, o sea, si ya con el otro se lanza hacia la muerte, con el primer fragmento de la carta a los Filipenses, se lanza hacia la muerte, porque va a estar unido con Cristo atravesando justamente el umbral de la muerte. Acá, en esta otra cita, nos encontramos con que San Pablo quiere unir su muerte a la muerte de Cristo. Completo en mi carne, y de otra parte, lo que falta a los padecimientos de Cristo. De alguna manera, eso también es una orientación para todos nosotros. El sentido cristiano de la muerte ya no se trata simplemente de una instancia inevitable, de una cosa que siempre la vamos a tratar como ajena, que de hecho lo es simplemente el límite de nuestra existencia. Al contrario, es algo que se puede unir a los sufrimientos y a la muerte de Cristo. Es justamente algo en lo cual nosotros ya nos hemos sumergido en el bautismo, que es en la muerte de Cristo, y algo que ya hemos recibido, que es la vida de los hijos de Dios, que es una cosa que empieza en esta tierra y no termina más, justamente, sino que es el anticipo, podríamos decir, del reino de los cielos, algo que acá empieza y no se ve, pero que se verá verdaderamente cuando entremos allí en el reino de los cielos. Eso mismo nos impulsa a pensar que nuestra muerte y todo el dolor y todo podríamos decir, el peso que puede tener para nosotros la misma muerte, sin embargo, unida a Cristo, resulta de alguna manera totalmente redentora y que puede servir incluso para dar testimonio de nuestra fe en el Señor y para que el Señor haga con esa ofrenda nuestra, ese paso nuestro, incluso doloroso, haga lo que le plazca de acuerdo a los méritos que se puedan ganar. Lo mismo podemos encontrar nosotros también, a ver, el Evangelio según San Juan. El Evangelio no lo hemos citado para nada en todo esto, pero lo tenemos supuesto, hay que decirlo. Pero en el Evangelio según San Juan nos encontramos al final del Evangelio, ¿no? Está la segunda pesca milagrosa y está Jesús con los apóstoles. En un momento se lleva a Pedro aparte y le dice, después de preguntarle por 3 veces si lo ama, le dice: en verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Es decir, ahora la muerte del hombre, que antes era simplemente consecuencia del pecado, también se transforma en el modo concreto en el cual el hombre puede glorificar a Dios. No se trata de un mero hecho puntual, la muerte con la cual se glorifica a Dios, sino de una vida como la vida de Cristo en obediencia al Padre. Es decir, la vida de la gracia que nos trae el bautismo nos permite vivir por esa pura gracia del Señor, en esa obediencia al Padre, como Cristo vivió en esa completa, total, absoluta y rendida obediencia al Padre eterno. Vivir de esa manera es ir preparando la muerte, y una muerte en esas circunstancias es lo que puede glorificar a Dios. Por eso es que el Señor dice, dicho esto, añadió: sígueme. Esa es una advertencia también para todos nosotros. Seguir al Señor es el modo de preparar esta muerte. Seguir al Señor es el modo de vivir esta vida. Seguir al Señor es lo que nos puede dar, puede hacer que nuestra muerte lo glorifique a Él. Para seguir con este tema, nosotros nos podemos encontrar con testimonios cristianos que van en este sentido. Oh deleite mío, dice Santa Teresa de Jesús, Señor de todo lo criado y Dios mío, ¿hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? ¿Qué remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de vos? Oh vida larga, oh vida penosa, oh vida que no se vive, oh qué sola soledad, qué sin remedio. Pues ¿cuándo, Señor, cuándo, hasta cuándo? ¿Qué haré, bien mío? ¿Qué haré? Por ventura desearé no desearos. Oh mi Dios y mi Creador, que llagáis y no ponéis la medicina, herís y no se ve la llaga, matáis dejando con más vida. Alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que vos queréis. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo. Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida. Mas, ¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no amar a su Dios? Y pues esta soy, ¿qué pido y qué deseo? ¿Por ventura el castigo tan bien merecido de mis culpas? No lo permitáis vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
Santa Teresa, entonces, acá en este fragmento nos muestra lo que es esta actitud cristiana también delante de la muerte, de la muerte y del deseo de encontrarse con el Señor, pero al mismo tiempo nos introdujo en otro tema así sin quererlo. ¿Cuál es este otro tema que nos introdujo? El hecho de que nosotros en nuestra vida hemos cargado culpas y quizás algún acto meritorio también. Ahora, ese cargar culpas y esos actos meritorios es lo que nos empieza a hablar de la necesidad de un juicio particular. Aparecía con Platón. Con Platón es extraordinario el texto que leímos, porque no solamente aparece el lugar del castigo, el lugar de la recompensa y el lugar de la verdadera recompensa, podríamos decir, por la ejercitación de la filosofía, sino que además lo que aparece es una cosa de purgación, en la cual algunos, en ese mito aparece el hecho de que algunos que no han hecho culpas totalmente irremediables puedan conseguir el perdón de aquellos a los cuales ofendieron, y por lo tanto hay una especie de purgatorio ahí. Bueno, nosotros esta afirmación del purgatorio, que no es lo que nos toca hablar en este momento, sin embargo, es lo que nos permite afirmar que antes del juicio universal, del juicio final y de la resurrección de los cuerpos, algo que no aparece en ninguna parte en la literatura que habíamos visto nosotros hasta ese momento, y que además, sin embargo, es coherente con la doctrina aristotélica en cuanto que, siendo el alma la forma del cuerpo, la forma de alguna manera reclama volver a unirse al cuerpo. Pero antes de que suceda esa resurrección de los cuerpos, ¿qué es lo que sucede con cada uno que va muriendo? Evidentemente no es que hay una sala de espera donde nosotros estaremos hasta que llegue el juicio final. Ya Santa Teresa anticipa esto, ¿no? O sea, digamos, hay culpas y hay actos meritorios en el texto que nosotros escuchamos, y le pedimos al Señor que por su misericordia tenga en cuenta nuestros actos meritorios, por decir así, y perdone todas nuestras culpas. Que por su misericordia obre de esa manera, porque confiamos en Él, como el salmista por otra parte ya confiaba en Él. Bien, entonces nosotros confiando en Él, lo que le pedimos es eso, y lo que estamos afirmando es que ya en el momento de la muerte se produce lo que damos en llamar el juicio particular. Ese juicio particular, vamos a ver las descripciones que tienen de esto algunos textos del Magisterio. En el Segundo Concilio de Lyon, la profesión de fe de Miguel Paleólogo nos dice lo siguiente: creemos que hay una sola verdadera Iglesia santa, católica y apostólica, en la que se da un solo santo bautismo y verdadero perdón de todos los pecados. Creemos también la verdadera resurrección de la carne que ahora llevamos y la vida eterna. Creemos también que el Dios y Señor omnipotente es el único autor del Nuevo y del Antiguo Testamento, de la ley, los profetas y los apóstoles. Esta es la verdadera fe católica, y esta mantiene y predica en los antedichos artículos de la Sacrosanta Iglesia Romana. Mas, por causa de los diversos errores que unos por ignorancia y otros por malicia han introducido, dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia el perdón de los pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o catarterias, como nos lo ha explicado Fray Juan. Y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber los sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad que, según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran ser en favor de otros. Mas aquellas almas que después de recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraída se han purgado, o mientras permanecían en sus cuerpos, o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidas inmediatamente en el cielo. Las almas, empero, de aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el original, descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, aunque con penas desiguales. La misma Sacrosanta Iglesia Romana firmemente cree y firmemente afirma que, asimismo, comparecerán todos los hombres con sus cuerpos el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios hechos. Es decir, hay un juicio que es anterior al juicio universal, al juicio final. Este juicio que es anterior ya distingue entre quienes deben purgar, quienes van directamente al cielo, podríamos decir, quienes van al infierno, pero sin los cuerpos. Y eso es más o menos lo que nosotros volvemos a encontrar en
otro texto de los ya de Benedicto XII, de la Constitución Benedictus Deus, nos encontramos la misma afirmación. Por esta Constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo o habrá luego algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado, y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo, o de los que han de ser bautizados cuando hubieran sido bautizados, que mueren antes del uso del libre albedrío, inmediatamente después de su muerte, o de la dicha purgación los que necesitaren de ella, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio universal, después de la ascensión del Salvador Señor nuestro Jesucristo al cielo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celeste con Cristo, agregadas a la compañía de los santos ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva, y también cara a cara sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, sino por mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que viéndola así gozan de la misma divina esencia, y que por tal visión y fruición las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno, y también las de aquellos que después saldrán de este mundo verán la misma divina esencia y gozarán de ella antes del juicio universal, y que esta visión de la divina esencia y la fruición de ella suprimen ellos los actos de fe y esperanza, en cuanto la fe y la esperanza son propias virtudes teológicas, y que una vez hubiere sido o será iniciada esta visión intuitiva y cara a cara, y la fruición en ellos, la misma visión y fruición es continua, sin intermisión alguna de dicha visión y fruición, y se continuará hasta el juicio final y desde entonces hasta la eternidad. Entonces tenemos, y después viene la definición sobre el infierno. Pero lo cierto es que encontramos que inmediatamente después de la muerte hay un juicio, y en ese juicio se define cielo o infierno, y en el caso de que haya algo que purgar, se irá al purgatorio, pero ya el purgatorio nos indica un camino hacia el cielo. Por lo pronto, la obediencia de Cristo resulta en todo esto central. Resulta central porque es el cabo, por decir así, que obedeciendo hasta la muerte, justamente nos libra de la muerte y del pecado. Asume las consecuencias del pecado, de esa manera nos libra. De esa manera nos libra y orienta nuestra muerte, o el sentido cristiano de la muerte, podríamos decir, de una manera distinta, de una manera totalmente distinta. No se trata de que sea eliminada la muerte en cuanto tal, sino que el hecho sigue existiendo, pero lo que dice, como dice Guardini en un librito sobre los novísimos, que es dar vuelta totalmente la situación. No hay un remedio contra la muerte, eso no es lo que viene a traer el Señor, no es un remedio contra la muerte. Se trata que la misma realidad de la muerte permanece en una nueva relación con la vida. Nosotros, en primer lugar, ya somos sumergidos en la muerte de Cristo para renacer a una vida nueva. Y en segundo lugar, atravesar la muerte es entrar en la vida verdadera. Por lo tanto, el sentido de la muerte cambia diametralmente. Es obvio que vamos a seguir sintiendo ese temor de la muerte. Es obvio que vamos a también sentir el temor de la muerte con nuestros seres queridos y de separarnos de ellos, ¿no? Pero esta cuestión, ¿no?, se da vuelta totalmente la cuestión. No se trata simplemente del fin de la vida, sino de la puerta a la verdadera vida. Y ahí ingresamos uniéndonos a la obediencia de Cristo. Es verdad que morir a distintas edades es una cosa totalmente distinta. La muerte de un niño siempre nos conmueve demasiado. La muerte imprevista de un joven o de un adulto que está en buena salud, pero que sin embargo sucede algo, resulta ser tremendamente doloroso. A veces los adultos y los adultos mayores empiezan a convivir de alguna manera con la muerte, cuando se dan cuenta que es la posibilidad más cierta de lo que les va a tocar. Y si esos testimonios grandes de personas que ofrecen totalmente su vida
al Señor para que cuando disponga se lo lleve, es de una edificación inmensa. Creo que nosotros tendríamos que tener un poquito más presente nuestra propia muerte y el hecho mismo del juicio particular para ordenar toda nuestra vida, porque no se trata simplemente del fin de la vida, sino al contrario, de la puerta que nos lleva a la verdadera vida, por la misericordia del Señor, como decía Santa Teresa. Por eso, si queremos ser verdaderamente sabios y de alguna manera siguiendo también el ejemplo de Sócrates, tenemos que ejercitarnos en la verdadera filosofía, que es la sabiduría de la fe, y ejercitándonos de esa manera en la sabiduría de la fe, nosotros podremos preparar realmente nuestra alma para ese momento de la muerte en la cual podemos entrar por la misericordia de Dios a formar parte del grupo inmenso de los bienaventurados y poder ver así la divina esencia y poder gozar con Cristo, estar con Cristo, como decía San Pablo. Para terminar, vamos a leer una pequeña oración de San Gregorio Nacianceno, que en la oración por su hermano Cesareo, vamos a leer un pequeño fragmento y con esto creo que podemos ir cerrando toda nuestra charla. Oh Señor y Creador del universo y especialmente del hombre creado a tu imagen, Dios de los hombres, Padre, Señor de la vida y de la muerte, tú conservas y colmas de beneficios nuestras almas, tú los acabas y transformas todo con la obra de tu verbo, en la hora establecida y según la disposición de tu sabiduría. Acoge hoy a nuestros hermanos difuntos como a las primicias de nuestra peregrinación. Ojalá nos acojas también a nosotros en el momento que te plazca, después de habernos guiado y mantenido en la carne, el tiempo que te parezca útil y saludable. Ojalá nos acojas preparados por tu temor, sin turbación y sin vacilación en el último día. Haz que no dejemos con pena las cosas de la tierra como acaece a los que están demasiado asidos al mundo y a la carne. Haz que nos dirijamos resueltos y felices hacia la vida perenne y bienaventurada, que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro, de quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.